Era así como acababan los días. En el silencio espeso de un piso de Triana que olía a libros viejos y ausencia. Mateo Vargas, 72 años recién cumplidos, contemplaba el atardecer anaranjado que incendiaba los tejados al otro lado del Guadalquivir. El río, allá abajo, era una cinta de plata bruñida bajo el cielo de Sevilla, indiferente al vacío que se había instalado en su vida desde que Carmen se fue, llevándose consigo la música y las risas. 2 años, o una eternidad. Su rutina era un mecanismo preciso contra el desorden del duelo. El café solo en el velador de siempre, hojeando el periódico sin leerlo realmente. El paseo lento por la calle Betis, esquivando turistas y recuerdos. La visita casi ritual a El laberinto de papel. La librería que fue suya durante 40 años, ahora en manos más jóvenes que no entendían el alma de los incunables. Volvía a casa cuando el sol empezaba a caer y entonces llegaba lo peor. Las horas vacías, el eco de sus propios pasos sobre las baldosas hidráulicas, la presencia fantasmal de Carmen en cada rincón. Aquella tarde, sin embargo, algo rompió la monotonía. Trasteando con la tableta que Elena, su hija, le había regalado, un aparato que aún le inspiraba más recelo que liderar, tropezó con un enlace. Melodías del ayer. Fans, de Ricardo Fuentes. Ricardo Fuentes. La voz que había acompañado sus años de noviazgo con Carmen, las noches de verano en la costa, los domingos perezosos. El cantante melódico de voz aterciopelada y letras que parecían escritas para ellos. Hacía décadas que no se sabía nada de él, una estrella fugaz, consumida por su propio brillo. Movido por una mezcla de curiosidad y nostalgia punzante, Mateo entró en el foro. Leyó mensajes de admiradores que diseccionaban canciones, compartían anécdotas de conciertos lejanos, debatían sobre el paradero del ídolo. Se sintió extrañamente conectado a aquellas voces anónimas, unidas por un recuerdo común. Tras dudarlo, escribió un breve comentario sobre Noches de Azahar, una canción menos conocida, casi olvidada, que Carmen tarareaba mientras regaba los geranios del balcón. Habló de la melancolía precisa de sus acordes, de cómo capturaba el aroma de Sevilla en primavera. Pulsó enviar con una sensación de vértigo adolescente. Al día siguiente, una pequeña notificación roja brilló en la pantalla de la tableta, un mensaje privado. El remitente heló y excitó a Mateo a partes iguales. Ricardo Fuentes. Imposible. Una broma, seguramente. O un error. Con manos temblorosas abrió el mensaje. Estimado Mateo Vargas, comenzaba con una caligrafía digital elegante. He leído su comentario sobre Noches de Azahar en el foro. Pocos recuerdan esa canción y menos aún la comprenden con la sensibilidad que usted demuestra. Me ha conmovido profundamente. ¿Sería usted tan amable de permitirme conversar un instante con un espíritu afín? Hay tan pocos en estos tiempos, firmaba simplemente el maestro. Mateo releyó el mensaje 1, 2, 10 veces. El corazón le latía desbocado en el pecho. ¿El maestro? Así lo llamaban en sus años de gloria. ¿Podía ser? La prudencia, esa vieja compañera de viaje, le gritaba que huyera, que aquello era un disparate. Pero la soledad, más astuta y persuasiva, le susurró al oído. ¿Y sí? Y si por una vez la vida le regalaba algo inesperado, una conexión improbable en el vasto y frío universo digital. Con un nudo en la garganta tecleó una respuesta cauta, formal, aceptando la invitación. No podía saber que acababa de abrir una puerta a un laberinto mucho más oscuro que el de su antigua librería, un laberinto tejido con ecos de papel y mentiras bien hilvanadas. Los días siguientes se transformaron. La rutina gris de Mateo se vio salpicada por el brillo intermitente de las notificaciones en la tableta. Las conversaciones con el maestro se volvieron el eje de sus horas. Al principio fueron charlas sobre música, sobre poesía, Lorca, Machado, Cernuda, citados con una familiaridad erudita que impresionaba a Mateo, sobre la Sevilla de antaño, esa que ambos parecían añorar con idéntica melancolía. Ricardo, pues Mateo pronto abandonó el formal maestro a petición suya, tenía una memoria prodigiosa para los detalles. El sabor de los churros en aquel puesto desaparecido de la calle Sierpes, el murmullo del agua en las fuentes de los Reales Alcázares en una noche de luna llena, el ambiente cargado de humo y pasión en tablaos flamencos que ya solo existían en el recuerdo. Usted me comprende, Mateo, le escribía Ricardo. Siente la música, el arte, la vida, con una profundidad que ya no se encuentra. Vivimos tiempos superficiales, ¿no cree? Tiempos de ruido y furia que nada significan. Mateo asentía ante la pantalla, sintiendo una afinidad que nunca había experimentado con nadie desde Carmen.
Se sentía visto, validado. Aquel hombre, aquel artista legendario, parecía hablar su mismo idioma, el idioma del alma. Las conversaciones derivaron hacia terrenos más personales. Ricardo hablaba de su retiro voluntario, de su desilusión con la industria musical, de una soledad elegida pero a veces pesada. Confesó sentirse un fantasma de su propio pasado, un eco perdido en la modernidad. Mateo, a su vez, se atrevió a compartir retazos de su propia viudez, el peso de los recuerdos, la dificultad de encontrar sentido a los días sin Carmen. Ricardo respondía con palabras de una empatía exquisita, con reflexiones sobre el amor perdurable y la memoria como único paraíso del que no podemos ser expulsados. Un día, el tono de los mensajes cambió, se volvió más íntimo, más confidencial. Mateo, amigo mío, si me permite la confianza, tengo algo que contarle. Algo que me quema por dentro y que solo alguien con su sensibilidad puede entender. La curiosidad picó a Mateo. ¿De qué se trata, Ricardo? La respuesta llegó cargada de un dramatismo cuidadosamente medido. Se trata de mi legado, Mateo, de canciones inéditas, grabadas en cintas maestras que creía perdidas. Las he encontrado, son mi verdad más profunda, la música que nunca me atreví a mostrar al mundo, pero están en peligro, deterioradas, olvidadas en un archivo polvoriento. Necesito rescatarlas antes de que sea demasiado tarde. Mateo sintió un escalofrío. Canciones inéditas de Ricardo Fuentes. Sería un acontecimiento cultural. ¿Y qué piensa hacer? Ahí es donde necesito su consejo, su criterio, Mateo. Usted, que ama la música y entiende el valor de preservar la belleza, ¿cree que merecería la pena luchar por ellas? ¿Invertir tiempo, esfuerzo, recursos? La pregunta flotó en el aire digital, cargada de implicaciones. Por supuesto, respondió Mateo sin dudar. Es su legado. El mundo merece escuchar esas canciones. Ricardo pareció conmoverse. Sus palabras me dan fuerza, Mateo, pero es una tarea titánica. Necesito ayuda, discreción, alguien en quien confiar ciegamente. Hizo una pausa virtual. Alguien como usted. El corazón de Mateo dio un vuelco. Él, un simple librero jubilado ayudando a Ricardo Fuentes a rescatar su obra perdida, se sentía abrumado, honrado. Era como si la vida, después de tanto quitarle, le ofreciera un propósito inesperado, una misión secreta y trascendente. Haré lo que esté en mi mano, Ricardo, escribió, sellando su destino sin saberlo. Pronto llegaron las primeras solicitudes, discretas, casi casuales. Mateo, necesitaría un software específico para digitalizar unas viejas partituras. ¿Podría ayudarme con eso? Son unos 80 euros, se lo devolvería en cuanto las cosas mejoren. Mateo no lo dudó, hizo la transferencia online, sintiendo una mezcla de orgullo y complicidad. Era el primer eslabón de una cadena que lo arrastraría mucho más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. Las semanas se convirtieron en meses, y la relación entre Mateo y Ricardo se estrechó hasta volverse una dependencia casi absoluta. Los mensajes eran diarios, a veces varias veces al día. El maestro compartía fragmentos de letras supuestamente rescatadas, versos cargados de lirismo nostálgico que Mateo encontraba sublimes, pedía opinión sobre arreglos musicales imaginarios, relataba supuestos avances y contratiempos en su titánica empresa de rescate. Mateo vivía pendiente de la tableta, sumergido en aquella realidad paralela que le ofrecía emoción, propósito y, sobre todo, la ilusión de no estar solo. Las peticiones económicas se hicieron más frecuentes y de mayor cuantía. Ya no eran 80 euros para un software, sino 300 para digitalizar unas cintas delicadas. 500 para un viaje urgente a un archivo en Madrid donde podría haber más material. 1. Él para sobornar discretamente a un funcionario que obstaculiza el acceso. Cada solicitud venía envuelta en una narrativa convincente. La urgencia de salvar el legado, la lucha contra la burocracia insensible, la necesidad de mantener el proyecto en el más absoluto secreto para evitar a los buitres de la industria. Mateo empezó a usar sus ahorros, el pequeño colchón que él y Carmen habían guardado con esfuerzo durante años. Cuando los ahorros menguaron peligrosamente, comenzó la parte más dolorosa, la venta de sus tesoros. Primero fueron algunos libros raros de su colección personal, volúmenes que había acariciado durante décadas. Luego el viejo reloj de pulsera de oro que heredó de su padre. Y finalmente, con un nudo de culpa oprimiéndole el pecho, algunas joyas de Carmen que guardaba en un cofre de madera de naranjo. Cada transferencia bancaria, cada visita a la tienda de antigüedades, iba acompañada de una creciente angustia.
pero la voz persuasiva de Ricardo en la pantalla lograba acallarla. Es por el arte, Mateo, es por la belleza, es nuestro secreto, nuestra lucha. Elena desde Madrid empezó a notar los cambios. Su padre sonaba extrañamente eufórico en sus llamadas telefónicas, pero también evasivo. Hablaba vagamente de proyectos personales, de estar muy ocupado. Cuando Elena le preguntó por qué había cancelado el viaje anual que solían hacer juntos a la sierra, Mateo balbuceó una excusa poco convincente sobre compromisos inaplazables. La preocupación de Elena creció. Conocía a su padre. Era un hombre metódico, previsible, no dado a secretos ni a gastos impulsivos. Un fin de semana, Elena viajó a Sevilla sin avisar. Encontró a su padre más delgado, con ojeras, pero con un brillo febril en los ojos. Mientras él preparaba café, Elena echó un vistazo discreto a los extractos bancarios que estaban sobre la mesa del comedor. Vio las transferencias recurrentes, las retiradas de efectivo inusuales, sumas importantes que no cuadraban con el tren de vida austero de su padre. «Papá, ¿está todo bien?», preguntó con suavidad, intentando controlar su alarma. «¿Has tenido algún gasto imprevisto?». Mateo se puso a la defensiva inmediatamente. «¿Gastos? No, hija, no. Son inversiones. Cosas mías». Su tono era cortante, inusual en él. «¿Inversiones? ¿En qué?», insistió Elena. «En cultura, Elena. En algo importante que ya entenderás», espetó Mateo, casi gritando. «No te metas en mis asuntos». Elena se quedó helada. Nunca le había hablado así. Vio el miedo y la terquedad luchando en su mirada. Comprendió que algo grave estaba ocurriendo, algo que su padre intentaba ocultar desesperadamente. Se mordió la lengua, sabiendo que insistir solo levantaría un muro más alto. Regresó a Madrid con el corazón encogido y una determinación férrea. Iba a descubrir qué o quién estaba detrás de aquello. Comenzó su investigación con las herramientas que Mateo desconocía o despreciaba. Una búsqueda inversa de las fotos de perfil de Ricardo Fuentes la llevó a viejos artículos de revistas del corazón de los años 80 y a páginas de fans inactivas. Eran fotos robadas, fácilmente disponibles en Internet. Buscó información sobre el verdadero Ricardo Fuentes. Encontró una breve nota necrológica de hacía 5 años. El cantante había muerto en una residencia de la Sierra de Madrid, olvidado por casi todos. Luego buscó patrones de estafas online a personas mayores. Los resultados eran escalofriantes, historias calcadas a la que intuía en su padre. Perfiles falsos de celebridades o militares retirados, seducción emocional explotando la soledad, promesas de proyectos secretos o relaciones exclusivas, y la inevitable escalada de peticiones económicas. Encontró foros donde víctimas compartían sus experiencias, describiendo las mismas tácticas manipuladoras, las mismas excusas para pedir dinero, la misma resistencia a creer la verdad. Contactó discretamente con una asociación de ayuda a víctimas de fraude online. Le confirmaron que el modus operandi era clásico y que recuperar el dinero era prácticamente imposible. Mientras Elena reunía pruebas en Madrid, en Sevilla, Mateo se aislaba cada vez más. Dejó de ir al café, apenas respondía a las llamadas de sus pocos amigos. Su mundo se había reducido a la pantalla de la tableta y a la voz escrita de Ricardo, que ahora lo llamaba mi mecenas, mi confidente, el único amigo verdadero que me queda. El estafador, sintiendo quizás que la fuente se agotaba o que el riesgo aumentaba, empezó a tejer la última fase de su plan. «Mateo, estamos tan cerca», escribió un lunes por la mañana. «Las cintas están casi listas. Solo falta la masterización final en un estudio especializado en Londres. Es el último paso, el más caro, pero el definitivo. Con esto, nuestro sueño se hará realidad. Podremos lanzar el álbum de forma sorpresa, un regalo para el mundo». La cifra que pedía era exorbitante, casi todo lo que le quedaba a Mateo tras vender el último objeto de valor de Carmen, un pequeño broche de filigrana de plata. «Es ahora o nunca, Mateo», presionaba Ricardo. «Confío en ti. Eres la única persona en el mundo que puede ayudarme a culminar esta obra. Piensa en el legado que dejaremos juntos». El mensaje apelaba a su vanidad, a su necesidad de sentirse importante, a la promesa de una trascendencia compartida. Mateo pasó la noche en vela, luchando contra un mar de dudas y angustias. Una parte de él, la parte racional que aún sobrevivía, le gritaba que aquello era una locura, una quimera. Pero la otra parte, la que se había alimentado durante meses de la ilusión y la compañía virtual, se aferraba desesperadamente a la esperanza. ¿Y si era verdad? ¿Y si realmente estaba a punto de participar en algo histórico?
La idea de defraudar a Ricardo, de abandonar el proyecto en el último momento, le resultaba insoportable. A la mañana siguiente, con el corazón encogido y las manos temblorosas, se vistió para ir al banco. Tenía la documentación preparada para la transferencia internacional. Mientras se miraba al espejo, no reconoció al hombre pálido y ojeroso que le devolvía la mirada. ¿Era él, el librero sensato, el viudo digno, o solo un viejo tonto engañado por fantasmas digitales? Justo cuando iba a salir por la puerta, sonó el timbre. Era Elena, sin avisar. Su rostro estaba serio, preocupado. «Papá, tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar invitación. Llevaba su propia tableta en la mano. Mateo sintió un escalofrío. «Ahora no puedo, hija, tengo prisa». «Siéntate, papá», ordenó Elena con una firmeza que no admitía réplica. «Por favor». Se sentaron en el pequeño salón, bajo la mirada silenciosa de la foto de Carmen sobre la consola. El aire se podía cortar con un cuchillo. Elena respiró hondo y empezó a hablar, con voz clara pero teñida de tristeza. Le mostró las fotos robadas, la esquela del verdadero Ricardo Fuentes, los artículos sobre estafas, los testimonios de otras víctimas. Le explicó el modus operandi, la manipulación psicológica, la cruel explotación de la soledad y la nostalgia. Mateo escuchaba, pálido como la cera. Al principio intentó interrumpir, negar, defender a su amigo. Pero las pruebas eran abrumadoras, irrefutables. Cada palabra de Elena era un martillazo que demolía el castillo de naipes que había construido en su mente. Miró su propia tableta, donde aún brillaba el último mensaje de Ricardo, urgiéndole a hacer la transferencia. La disonancia era brutal, insoportable. «No puede ser», susurró, pero su voz sonó hueca, sin convicción. Elena le puso una mano sobre el brazo. «Lo siento, papá, lo siento muchísimo». En ese instante Mateo actualizó la conversación con Ricardo. El perfil había desaparecido. La foto era un icono gris, el nombre una sombra. «Este usuario ya no existe», decía la plataforma. El silencio que siguió fue más denso, más pesado que cualquier palabra. El mundo de Mateo acababa de hacerse añicos. El derrumbe fue total. Mateo se quedó inmóvil en el sofá, la mirada perdida en el vacío, incapaz de procesar la magnitud del engaño y de la pérdida. No era solo el dinero, los ahorros de toda una vida evaporados, los recuerdos de Carmen vendidos por una mentira. Era la humillación, la vergüenza de haber sido tan ciego, tan crédulo. Era la confianza rota, no solo en los demás, sino en su propio juicio, en su propia capacidad para distinguir la verdad de la ficción. Era, sobre todo, el regreso brutal a una soledad que ahora parecía aún más vasta y desoladora que antes. Elena se sentó a su lado, en silencio al principio, simplemente estando allí, ofreciendo el consuelo mudo de su presencia. Luego, con infinita paciencia y ternura, empezó a hablarle, no con reproches, sino con palabras de apoyo. Le dijo que no era culpable, que esos estafadores eran profesionales de la manipulación, que cualquiera podría haber caído en la trampa. Le recordó su inteligencia, su bondad, todo lo bueno que había en él y que el engaño no podía borrar. Pasaron días antes de que Mateo pudiera articular palabras sobre lo ocurrido. Cuando finalmente lo hizo, fue un torrente de dolor, ira y autodesprecio. Elena lo escuchó sin juzgar, validando sus sentimientos, ayudándolo a poner nombre a la confusión. Lo más difícil fue acompañarlo a la comisaría, a poner la denuncia. Ambos sabían que era un trámite inútil para recuperar el dinero. El rastro se perdía en transferencias internacionales y criptomonedas, pero era un paso necesario para cerrar simbólicamente aquel capítulo negro, para reconocer la estafa como lo que era, un delito. Los meses siguientes fueron una lenta y ardua travesía por el desierto emocional. Mateo se encerró en sí mismo, avergonzado de salir a la calle, de enfrentarse a las miradas de los vecinos. Rechazó la idea de buscar ayuda psicológica al principio. ¿Para qué? Para contarle a un extraño lo imbécil que he sido. Pero Elena insistió con delicadeza hasta que accedió a ver a una terapeuta recomendada por la Asociación de Víctimas. Las sesiones de terapia fueron dolorosas, pero liberadoras. Hablar del engaño, del duelo por Carmen, de la soledad acumulada, le ayudó a comprender las raíces de su vulnerabilidad y a empezar a perdonarse a sí mismo. Lentamente comenzó a reconstruir los pedazos rotos. Volvió a frecuentar el café, aunque al principio se sentara en la mesa más discreta. Empezó a ordenar los libros que le quedaban, redescubriendo el placer olvidado de acariciar el papel, de perderse en otras historias que no fueran la suya. Elena se volcó en él.
Viajaba a Sevilla cada 2 fines de semana, lo llamaba a diario, respetaba sus silencios, pero también lo animaba a salir, a retomar pequeñas actividades. Un día le propuso apuntarse juntos a un club de lectura en el centro cívico del barrio. Mateo dudó, pero la idea de compartir lecturas, de volver a hablar de libros con otras personas, le atrajo. La escena final no es de celebración, sino de una calma frágil, conquistada a pulso. Es una tarde de primavera tardía, varios meses después de la catástrofe. Mateo está sentado en un banco de la Plaza de España, el sol tibio en la cara, leyendo un libro nuevo, no uno viejo. El aire huele a azahar tardío y al murmullo del agua de la fuente. Elena llega y se sienta a su lado. No hablan mucho. Comparten un café para llevar en vasos de cartón. Mateo comenta algo sobre el libro que lee. Luego, casi como al descuido, menciona: «Me he apuntado al club de lectura. Empiezo la semana que viene». Elena sonríe, una sonrisa genuina, aliviada. No hay grandes declaraciones ni promesas de olvido. La herida sigue ahí, una cicatriz invisible pero profunda. El dinero perdido no volverá, pero en la mirada que intercambian padre e hija hay algo nuevo. Una conexión reforzada por la adversidad, una comprensión mutua más profunda y la silenciosa promesa de seguir adelante, juntos. A lo lejos, la radio de un kiosco cercano emite